Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos aquí pues para hablar de un tema muy importante que es la psiconutrición. Buenas tardes, hoy en el segmento de salud pues tenemos a un gran psicólogo, el licenciado Emis Cárdenas. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y pues que es la psiconutrición. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la psiconutrición? La psiconutrición es la relación que hay entre la nutrición y la psicología. ¿Qué buscamos los nutricionistas o los psicólogos en esta psiconutrición? Pues buscamos ver la historia de nuestro paciente, buscamos ver sus patrones alimenticios desde que eran pequeños, sus hábitos y así poderlos ayudar. Licenciado, dígame, ¿qué beneficios podemos encontrar en aplicar la psiconutrición a nuestros pacientes? Pues en primer lugar hay que enseñar al paciente que hay dos tipos de hambre, ¿no? El hambre que nos da porque nuestro sistema en verdad nos está pidiendo alimento para poder continuar, y también está el hambre como por ansiedad, por llenar algún vacío, el hambre emocional le vamos a llamar a eso, ¿no? Entonces creo que en primer lugar el paciente en un programa de nutrición y de psicología puede aprender a comer consciente, la alimentación consciente. Creo que es un tema muy importante y lo que trato yo mucho de hacer con mis pacientes es aprender a distinguir entre el hambre fisiológica y el hambre emocional, ¿verdad? Que el hambre emocional tiene que ver con cómo lleno yo estos vacíos que me generan la ansiedad y depresión con un comportamiento de alimentario, ¿no? Sí, totalmente. La alimentación consciente, como ahora se conoce, la verdad es que es un tema que se tiene que llevar con una nutricionista o un psicólogo, porque sinceramente que en estos tiempos en los que vivimos de estrés y de ansiedad, las personas no están comiendo conscientemente, solo comen y no piensan en qué nutrientes están comiendo, si esta comida les va a hacer bien o les va a hacer daño. Entonces sí, la alimentación consciente es muy importante, y más en estos tiempos que vivimos, que hay mucho estrés, mucha ansiedad, y preguntarle, licenciado, ¿qué técnicas hay para manejar esta ansiedad de comer? Porque, por ejemplo, hace poco tuve un paciente que él me decía, yo regreso a mi casa de trabajar y ahí es cuando tengo atracones de comida, y él me decía que era porque en su trabajo tenía tanto estrés que no le daba hambre, pero una vez que llegaba a su casa era como, ya puedo comer todo lo que yo quiera. Y me imagino que es porque en su casa él sentía ya esa relajación y no el estrés que no tenía en su trabajo. Sí, es importante, María Fernanda, hacerle saber a todos que lo que hacemos cuando después de una situación estresante es buscar como una sensación de alivio o algo que nos genere serotonina. Entonces, lo más fácil que podemos hacer es comer, y aprendimos así en la niñez a generar serotonina, a generar felicidad, a generar estabilidad, gratificación inmediata, le llamamos los psicólogos, ¿no? Entonces lo que busca el paciente después de llegar de una larga jornada de estrés en su trabajo es comer que esté fácil, lo obtengo rápido, agarro, y nuestro cuerpo nos pide azúcar, ¿no? Fisiológicamente nos pide azúcar, pero también el azúcar nos da levantones de estos neurotransmisores que son importantes para la felicidad. Entonces, una de las técnicas que yo hago con mi paciente es que busque otras actividades o otros comportamientos que le generen estados de felicidad o de gratificación inmediata. Por ejemplo, practicar un deporte, ver televisión, hacer manualidades. Entonces se tiene que cambiar ese comportamiento, porque es un comportamiento aprendido, ¿no? Aprendimos de niños que después de una situación difícil nos merecemos algo, ¿no? Y ese algo tal vez es la comida. Pero entonces tenemos que sustituir este comportamiento por otros comportamientos que sean más saludables, porque aquí vienen los atracones, ¿no? Sí, eso que mencionaba desde la niñez, tenemos que buscar qué pasó en esa etapa para ver cuáles son estos errores que estamos cometiendo ahora en la adultez, porque muchas veces esto viene desde que somos niños. Por eso, como mencionaba al inicio, en la psiconutrición nosotros buscamos la historia del paciente, sus hábitos, lo que sus padres o el cuidador les enseñaba. Y lo que mencionaba del azúcar creo que es clave, porque el azúcar es una adicción que hoy en día está presente
Y definitivamente en la psiconutrición se puede resolver esas adicciones, porque no solo está la adicción al azúcar, está la adicción al alcohol, la adicción a la comida rápida, la adicción a estas bebidas energizantes que ahora están muy de moda. Entonces sí se puede. Y una pregunta ya para casi terminar, le quería preguntar, ¿cómo los televidentes pueden ver que ellos tienen estos comportamientos que no son correctos en los hábitos o patrones alimenticios? O tal vez en sus casas viven con una persona que no tiene buena alimentación y puede deberse a un estado de salud mental no bueno. Claro, todo comportamiento extremo no es adaptativo. Entonces, si usted tiene atracones, eso ya es señal de que su alimentación no está siendo la más correcta. O también la prohibición del alimento, ¿no? Entonces, todos los comportamientos extremos, o como mucho, exagerado, y en horas que no debo de comer, y como por actitudes emocionales o por hambre emocional, entonces ya ahí estamos hablando de un patrón alimentario negativo. O como mucho, o restringo mi comida y mi ingesta de comida. Los atracones también es otra forma de ver cómo una persona tiene patrones descuidados en su salud alimentaria. Bueno, yo tengo una consulta, vamos a quedar callados. ¿Ah? Licenciado, y en los casos de las personas que padecen de insomnio, trastorno del sueño, ¿esto también puede ir ligado al tema de la psiconutrición? Claro, cuando hay una persona con insomnio se tienen que hacer muchas preguntas, ¿no? No solamente que tienen que ver con el estado nutricional, pero toma bebidas energizantes, café, Coca-Cola antes de dormir, el agua también, ¿verdad? Porque si usted consume mucha agua, le van a dar ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, su sistema nervioso va a estar en alerta. Entonces, esto sí tiene que ver mucho, ¿no? Con la sensación de llenura también. ¿Hasta qué hora usted aconsejaría para no tener estos trastornos en el tema del consumo del agua? Pues eso varía por las personas, pero... Si una persona se duerme entre 10 y 11 de la noche, ¿hasta qué horas debería tomarse el último sorbo de agua? Creo que 8 de la noche sería un... 8, sí, buena hora. es una buena Mire, hora. Yo tomo creo que 1 galón de agua al día y sí me pasa a veces el trastorno de que me levanto en la madrugada, pero es porque tomo mucho agua. Pero sí tengo que corregir. Y lo que sucede es que como su sistema sigue trabajando, entonces su sistema nervioso está en alerta. Ahí está. Y eso le quita el sueño, ¿no? Buen Es punto. una de las causas, no hay muchas, pero es un buen análisis. Pero puede sumar, pues. Claro que sí. Sí, yo creo que este tema yo creo que va para una segunda parte. Sí, la verdad es que este tema tiene muchas partes y espero que Sí. volvamos a tener al Claro, invitado con presente gusto. en este segmento de salud. ¿Le parece, Lick? ¿Le dejamos la segunda parte? Claro que sí. Podemos hablar de cómo también el tema de la depresión puede favorecer a estos trastornos también, ¿verdad? Claro, y el tema de la ansiedad también, que es importante porque las personas que tienen trastornos alimentarios generalmente tienen de base un trastorno de ansiedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Entonces no solamente es el tema de cómo, sino que hay de fondo y hay causas, ¿verdad?, que usted debe descubrir del por qué como en exceso o por qué me restringo. Entonces hay un sinnúmero de trastornos que pueden explicar también esta conducta alimentaria exacerbada. Bueno, excelente tema. Y para finalizar vamos a poner ahí las redes sociales de el Dr. Lick, porque ya para mí los psicólogos son doctores mentales, ¿verdad? Y sus redes y también el número de teléfono para que puedan agendar. ¿A dónde atiende usted, licenciado? Estamos ubicados en Clínicas Millennium Health Center, en el Redondel de las Minitas, y casualmente estamos implementando un programa de psiconutrición, es decir, llevar de la mano la nutrición y la psicología. Así es, bueno, la implementación es aquí con el licenciado Emi y a través también de Mida la Nutrición tenemos ese paquete de sesiones de psicología con nutrición para que se puedan complementar. Así que si las personas están interesadas en saber un poquito más de la psiconutrición, pueden escribir al número de teléfono que está en pantalla o en las redes sociales de Instagram.